Hablaremos de un episodio interesante y amoroso y político de épocas en que la política se relacionaba con el amor. Quiero decir, el amor era tan poderoso. El amor, cuando digo el amor, digo también el deseo. O quizá no digo el amor, digo el deseo. Que acorralados por el deseo, algunos políticos se cambiaban de bando. Catalina de Médici, casada con Enrique II de Francia, fue la madre de los tres últimos reyes de la dinastía Valois. Francisco II, Carlos IX, de quien hablamos el otro día con el asunto de la noche de San Bartolomé, y Enrique III. Cuando murió Enrique II, que era el marido de esta mujer, subió al trono el delfín Francisco, pero murió pronto. Entonces, allá por 1560, a la espera de que el segundo de sus hijos, Carlos, tuviera la edad propicia para gobernar, Catalina fue regente de Francia. Catalina tenía a su disposición, y lo hemos contado muchas veces, el llamado Escuadrón Volante. Era un grupo de muchachas hermosas, coquetas y distinguidas que se encargaban de enamorar a los enemigos de Catalina para atraerlos a su bando político o, en todo caso, para conocer sus planes, para sacarles secretos, etcétera. Extraordinaria era esa idea, la hemos aplaudido muchísimas veces. En vez de intervenir teléfonos, tenía unas minas que se acostaban con los enemigos políticos y allá, entre beso y beso, les sacaban algún secreto o los traían para su lado, venir, dice, total, ¿qué te cuesta? Había una familia que odiaba especialmente a Catalina. Eran los Borbones de Navarra. Su jefe era Antonio de Borbón, rey de Navarra, que se quejaba airadamente contra la intromisión de Catalina en los asuntos políticos y pretendía él la regencia, porque era descendiente en 9ª generación del rey de Francia, Luis IX, que no era otro que San Luis. Su esposa, Juana de Albret, era sobrina del rey Francisco I, que era el papá de Enrique II. Y aunque Antonio de Borbón descendía nada menos que de San Luis, como hemos dicho, era protestante, mientras Catalina era católica ferviente. Catalina pensó que era necesario hacer callar a un personaje tan molesto y, de ser posible, convendría convertirlo en aliado. Y le encargó ese trabajo a Luis de la Verodière, muy buen que era nombre, una muchacha que formaba parte del Escuadrón Volante. También le decían la Bella Rouet, porque venía de una familia también llamada de la Rouet. Se escribe R-O-U-E-T. Según la crónica, Catalina le eligió por sus ojos ardientes, su busto erguido y sus caderas amplias, que eran tres cualidades que Antonio de Borbón buscaba con obstinación en las muchachas que conocía. Enseguida miraba y preguntaba: ¿tiene usted ojos ardientes, busto erguido y caderas amplias? Sí, decía la muchacha tratando de entrar por una puerta. Sí, pero todo separado. Sí. Bueno, la mina se preparó y pasó al ataque. Antonio era fácil de vencer, era uno de los hombres más fáciles de la región. A la primera noche ya se amaron, así con eso le digo todo. Dice la crónica que aquella velada fue muy bien empleada. La Bella Rouet conocía exquisitas maniobras que entusiasmaron tanto a Antonio de Borbón que ya por la mañana estaba maravillado, agotado y enamorado. Entonces la Bella Rouet siguió su plan. A la mañana siguiente pareció volver al pudor en forma repentina y, abrazando a Antonio, empezó a llorar. Dijo que la regente Catalina era muy severa y que si se enteraba de lo sucedido sería echada de la corte. Y Antonio, que no quería perder a su nueva compañera,
le prometió todo. Dijo, yo voy a hablar con la regente, le voy a decir, qué sé yo. Y fue. Catalina recibió a Antonio con aire altanero, lo que le dio a entender a este que la mina ya estaba enterada de algo. Él se mostró amable, conciliador, no se refirió a su derecho para la regencia y hasta hubiera ofrecido su reino de Navarra si se lo hubieran pedido. Él quería congraciarse con Catalina para poder quedarse con la bella Rubén. En aquella reunión Catalina le dijo a Antonio, seamos amigos, os concedo el cargo de teniente general del reino. Antonio aceptó, pero aceptar ese cargo era renunciar a la regencia y era el reconocimiento de las potestades de Catalina. La regente había ganado la primera partida. Sin embargo, los amores de Antonio fueron conocidos rápidamente en los foros protestantes. Él era protestante y sus amigos protestantes se enteraron. Che, mirá, anda con esta mina. Los jefes, al comprender el juego de Catalina, temblaron ante la idea de que un aliado tan poderoso como el rey de Navarra se separara de aquel partido. Y el mismísimo Calvino le escribió a un confidente esto que sigue. Tenemos la carta de Calvino. Pues la carta original. La carta original. Este hombre es todo de Venus. Catalina, experimentada en este arte, ha extraído de su harén lo que podía atrapar el alma de nuestro hombre en sus redes. Para escribir eso que no escriba nada. Pasó una semana y Catalina le pidió a la bella Rouet la realización de la segunda parte del plan. Le pidió que entretuviese a Antonio a fin de que olvidara todos sus asuntos y no escuchara las quejas de Calvino. Y así lo hizo. Unos días más tarde Calvino, cada vez más inquieto, volvió a escribirle a Antonio. Se murmura que unas locuras... Volvió a escribirle, no, le escribió por primera vez, porque la otra carta que teníamos aquí... Sí. Era a un confidente. Claro. Se me traspapeló. Esta es Antonio. Dice, Antonio, se murmura que unas locuras de amor os impiden cumplir con vuestro deber en el partido. El diablo tiene discípulos que no buscan ni vuestro bien ni vuestro honor. Os ruego, Señor, en nombre de Dios, que os despertéis de una vez. Pero fue todo inútil porque nada en el mundo iba a lograr que Antonio renunciara a la hermosa Rouet. Y entonces vino la estocada final. Una noche, lo que Calvino tanto temía se produjo. La bella Rouet le dijo a Antonio que tenía que amarla mucho para estar con ella, siendo que él era protestante y ella católica. Y agregó que aquel amor no podía durar mucho por esas diferencias de la fe. Al día siguiente Antonio abjuró del protestantismo y se unió al partido católico. Muy bien. La regente Catalina se sintió tan complacida que mostró durante varios días una alegría reluciente. Ni siquiera se enojó cuando la hermosa Rouet empezó a engordar. Parece que en medio de su intriga la muchacha había olvidado protegerse y había quedado embarazada, lo cual estaba rigurosamente prohibido en el escuadrón volante. La chica finalmente dio a luz un niño, Charles de Borbón, que más tarde fue obispo. Digamos, para terminar, que Antonio, que como hemos dicho estaba casado con Juanita de Albret, ya había tenido anteriormente un hijo. Ese hijo que él tuvo se mantuvo en el bando protestante y luchó durante mucho tiempo junto a los que su padre había abandonado. Era Enrique de Navarra, que luego conseguiría el trono de Francia. Pero ¿cómo lo consiguió? Él también cambió de bando. A último momento abjuró del protestantismo, se hizo bautizar y dijo, París bien vale una misa. Ese era el hijo de Antonio de Borbón. Antonio tenía un hermano, Luis de Condé, Luis de Borbón, príncipe de Condé, que murió en las guerras religiosas de Francia, que fueron espantosas, ¿no? Murió del modo más doloroso. Y en medio de todo este lío tuvo lugar la famosa noche de San Bartolomé del 24 de agosto, de la cual hablamos el otro día en Montevideo, noche en la que murieron miles de protestantes en una ola de asesinatos inspirados por Catalina de Médicis. Así que
Esta es la historia que queríamos contar nosotros, poniendo el acento sobre el poder del amor. Ya no sucede eso. Los poderes que manejan el mundo son tan plurales que es muy difícil que una pasión venga a desviarlos. ¿Por qué? Porque casi nunca es un tipo. Ventajas y desventajas de las conducciones unipersonales. A ver. Más allá de la política. El conductor personal de una empresa, digamos el señor Henry Ford, puede él mismo decidir una política empresaria sin demasiadas consultas. Dice, bueno, está bien, le voy a aumentar el sueldo a los obreros que hacen huelga. Lo hace porque a lo mejor comprende que no hacerlo puede ser todavía más perjudicial. O baja el precio de los automóviles porque dice, tengo que desacelerar esto. Es decir, puede de algún modo tener un acto, diría yo, de aparente renuncia solamente por estrategia. Si voy a renunciar a unas ganancias perentorias y rápidas solamente para asegurarme de que siempre ganaré. Eso lo puede hacer él porque es Henry Ford. Pero los accionistas actuales, sí, o un consorcio, esta cosa colectiva que maneja ahora las corporaciones, no puede hacerlo. No puede hacerlo, porque están todos, ninguno es Henry Ford. Son todos gerentes cuya principal preocupación es que no los rajen. Y entonces no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Y no ven más allá de su propio despido. No ven que si siguen otorgando créditos a bajo interés, porque eso les proporciona ganancia, va a llegar un día, a bajo interés no, a tipos que por ahí no son del todo solventes, va a llegar un momento en que esos tipos no van a poder pagar y se va a venir abajo. Pero no les importa eso, les importa cumplir con lo que de ellos se espera y con el cupo que tienen asignado. Y esos tipos son los que han producido la crisis actual. Quiere decir que a veces no está tan mal que un solo hombre pueda ser enamorado por una mujer y tomar una decisión, a veces espantosa, pero a veces piadosa. No está mal, digo, porque eso no puede ocurrir. Pero no solo eso, que un hombre sea convencido por una mujer. Tendrían que haber 100.000 mujeres que de consuno cambiaran las mentes de esas entidades colectivas. Y no se puede hacer eso. Las empresas, las corporaciones que dominan al mundo funcionan solas. Sí. Funcionan a veces solas. ni se sabe si tienen un dueño. Exactamente, funcionan solas. No hay a y quien su reclamar. crueldad, por eso, porque funcionan solas, su crueldad no se detiene nunca. Porque aún el más terrible de los tiranos puede perdonar. Pero algo que funciona solo, un sistema que se autoabastece, que avanza por encima de las decisiones de sus componentes, ese no te perdona nunca. Por eso a veces me pongo contento cuando un tirano es disuadido por alguna bella enrouée. Bien. Hemos ido a la discoteca y le hemos explicado todo esto. ¿Pero cómo? ¿El Al discotecario? discotecario cuyas entendederas son duras como una piedra de granito. Y está metido en un crédito también. Y entonces hemos traído el disco nosotros y escucharemos una vez más, lo hemos escuchado muchas veces, Palmo Adam Moore, en una de las versiones. Siempre escuchamos a veces a Gardel, a veces a Juanjo Domínguez. Es una canción que ha tenido muchas versiones, incluso se toca en la película Casablanca, el pianista recordando sus andanzas en París, donde había sido amigo de Ingrid Bergman y también de Humphrey Bogart, toca Palmo Adam Moore.
Y Gardel cantaba Palmo d'Amour, y Juan G. Domínguez a veces la toca. Y diría muchísimas películas francesas o que transcurren en París de la década del 20 o del 30, se oye Palmo d'Amour en muchas películas de hace muy poco. Se escucha esta canción. Y vamos a escuchar la primera versión, que es la versión de su autora, Lucienne Boyer, que era novia de Carlos Gardel en 1927 o 28, cuando lo estuvo. Extraordinario, ¿no? Sí, sí. Qué cosa.